Buenos días a todos, doctor Segura, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Hoy tenemos en enfoque cardiología, la conferencia de nuevos parámetros diagnósticos y pronósticos en miocardiopatía ritmogénica, a cargo del doctor Diego Segura Rodríguez. El doctor Segura es cardiólogo, especialista en imagen cardiovascular e insuficiencia cardíaca del Hospital Universitario San Cecilio en Nueva Granada, España. Pertenece a la Sociedad Andaluza de Cardiología y a la Asociación Europea de Imagen Cardiovascular y es miembro de la Asociación Europea de Falla Cardíaca. Doctor, de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. El micrófono es suyo. Adelante. Estupendo. Pues nada, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Creo que ya son las 7 de la mañana, o sea que muy temprano. Muy agradecido por la invitación a la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y especialmente al doctor Emilio Herrera, que gentilmente se contactó conmigo para esta presentación. Pues nada, me siento muy honrado de estar con todos vosotros esta mañana y bueno, vamos a dar comienzo a estos enfoques en cardiología, donde aquí en particular vamos a hablar de los nuevos parámetros diagnósticos y pronósticos en miocardiopatía ritmogénica. Bueno, vamos a sentar las bases de lo que es la miocardiopatía arritmogénica y como todos sabéis, la miocardiopatía arritmogénica es una enfermedad genética del músculo cardíaco, del miocardio, y tiene una prevalencia en torno a 1 de cada 2.000 a 5.000 individuos en el mundo y tiene un debut clínico, que ahora veremos un poco la fisiopatología, pero el debut clínico suele oscilar entre los 20 y los 40 años. Se caracteriza por la sustitución progresiva del miocardio sano por tejido fibroadiposo. Este tejido fibroadiposo va a dificultar la transmisión correcta del impulso eléctrico por todo el miocardio, lo que va a predisponer a arritmias ventriculares malignas y a mayor riesgo de sufrir muerte súbita. La evolución del concepto clásico de miocardiopatía ritmogénica en los últimos 10-15 años ha cambiado muchísimo. Sabemos que inicialmente, desde la descripción inicial en el 1982 por Marcus y colaboradores, se describió el concepto de displasia arritmogénica del ventrículo derecho, donde conforme fue aumentando el conocimiento de la enfermedad, se vio que afectaba fundamentalmente a 3 regiones del ventrículo derecho, conocidas como el triángulo de la displasia, como son la región subtricuspidea, el ápex del ventrículo derecho y la región infundibular caudal a la arteria pulmonar. Conforme han ido pasando los años, ya en las últimas décadas, pues ya el concepto de displasia arritmogénica ventrículo derecho ha dado paso a un concepto más amplio, como es el de miocardiopatía arritmogénica en general, ya que sabemos que no solo se afecta al ventrículo derecho, sino que podemos encontrar afectación del ventrículo izquierdo de forma aislada o formas biventriculares. Hemos dicho que es una enfermedad fundamentalmente genética y aquí les muestro de forma esquemática lo que son las células de los miocardiocitos, ¿no? Donde vemos que en la miocardiopatía arritmogénica se va a afectar una estructura que les marco aquí en círculo, que es el desmosoma. El desmosoma sabemos que es una estructura proteica que nos mantiene el anclaje celular entre las distintas células para mantener esa integridad a nivel tisular. Pues sabemos que en miocardiopatía arritmogénica el 50% de las mutaciones van a ser en genes que codifican proteínas del desmosoma, como son la placofilina, la desmoplaquina, la desmogleína, la desmocolina 2 y la placoglobina. Pero en los últimos años hemos sabido, a través de las últimas publicaciones científicas, hemos visto que no solo se afectan proteínas involucradas directamente en la codificación de las proteínas del desmosoma, sino también mutaciones no desmosomales, como son proteínas como son la desmina, el fosfolasmán, la filamina C, la lamina A. Sabemos que son proteínas que, si bien no forman parte directa del desmosoma, están implicadas en esa mecánica y estructura celular, de modo que cualquier alteración a nivel de este anclaje, este andamiaje celular, pues va a producir esa destrucción celular, esa apoptosis
y esa sustitución progresiva de las células muertas por tejido fibroadiposo. Seguimos con la histopatología y sabemos que alteración, como hemos visto en cualquier punto de este andamiaje proteico que nos mantiene la estructura celular, pues va a producir esta alteración celular, muerte celular, de modo que si bien el paciente clínicamente no tendrá síntomas, ya la enfermedad ha empezado. Ya estamos en esa fase silente de la enfermedad donde inicialmente existe esa muerte celular y posteriormente lo que hemos comentado, esa sustitución del tejido sano por tejido fibroadiposo que altera el impulso eléctrico, lo que nos lleva a pasar de la fase silente a la fase eléctrica, es decir, el paciente, si bien a nivel de síntomas no tiene síntomas de disnea o dolor torácico, pero sí puede tener riesgo de sufrir arritmias ventriculares pese a estar en una buena clase funcional. Y finalmente, conforme se van produciendo estos cambios microscópicos, pasamos a la alteración macroscópica, donde seguimos teniendo esta fase eléctrica en riesgo de arritmias ventriculares, pero también podemos tener esta fase estructural donde ya la fuerza del corazón, es decir, la fracción de eyección se reduce y podemos tener clínica de insuficiencia cardíaca. Para el diagnóstico de la enfermedad supone todo un desafío y ya desde 1994 se propusieron los primeros criterios de la Task Force para el diagnóstico de la, como recordamos, donde veníamos, displasia ritmogénica del ventrículo derecho, que se actualizaron en 2010. Son criterios que incluyen técnicas de imagen cardíaca como la resonancia o la ecocardiografía, alteraciones de la repolarización, alteraciones de la despolarización vista en el electrocardiograma, arritmias ventriculares, también incluyen la biopsia, la caracterización histológica y la historia familiar y la genética. Les quiero mostrar un poco por encima, entrando un poquito en estos criterios diagnósticos, empezando por las técnicas de imagen. Dentro de los criterios diagnósticos de la Task Force tenemos criterios mayores y criterios menores, que tienen menor poder, menor peso de la evidencia científica, ¿no? Donde, como hemos comentado, los criterios por imagen son de encontrar disfunción y alteración estructural por ecografía, por ecocardiografía, por resonancia magnética cardíaca o por angiografía invasiva, por cateterismo. De modo que deberemos encontrar aquinesia, que es que esa pared en concreto no se mueve, disquinesia, que en vez de contraerse hacia la zona intraventricular, en la sístole se contrae hacia afuera, o zonas de aneurismas en el ventrículo derecho con aumento de los tamaños ventriculares. Hay otros criterios menores que estas alteraciones de la contractilidad del ventrículo derecho se acompañan con menor dilatación del mismo, ¿no? Del ventrículo derecho, tanto en ecocardiografía como en resonancia como en angiografía. Criterios por histopatología. Pues a la hora de hacer una biopsia de un paciente sano o bien en muestras de autopsia, podemos encontrar a nivel de la caracterización tisular una pérdida de más del 60% de los miocitos en el análisis morfométrico con una sustitución fibrosa de este miocardio sano. Si esta sustitución de fibrosa no es tan marcada como hemos visto en el criterio mayor, el criterio menor sería encontrar un 60-75% de miocitos en esta muestra, en al menos una muestra de biopsia endomiocárdica. Respecto a las alteraciones de la repolarización, sabemos que los pacientes con fenotipo de ventrículo derecho, es decir, miocardiopatía ritmogénica de ventrículo derecho, el criterio mayor de la alteración de la repolarización en el electro es encontrar en las derivaciones precordiales de V1 a V3 ondas T invertidas, como les muestro esquemáticamente en la diapositiva. Encontrar estas ondas T invertidas, pero no solo en una derivación, sino en V2, V3, V2, V3, pues sería criterio mayor, en ausencia, por supuesto, de bloqueo de rama derecha, sería criterio mayor de la Task Force. Encontrando unos criterios menores con ondas T invertidas, pues en función de la edad, como les muestro aquí, y en función de si tiene el bloqueo de rama derecha o no, sobre todo en derivaciones precordiales derechas. Respecto a las alteraciones de la despolarización, hemos visto previamente las alteraciones de la repolarización, pues de la despolarización. Aquí
recoge el criterio mayor, encontrar la onda épsilon en V1, V2 y V3. ¿Y qué es la onda épsilon? Es una alteración de la conducción, de la despolarización del impulso eléctrico que podemos encontrarnos, aquí les muestro de forma esquemática, al final del QRS, es decir, una pequeña muesca positiva al final del QRS en derivaciones V1, V2 y V3. Y luego hay una serie de criterios menores, que esto por supuesto es difícil de memorizar, pero para eso están las tablas de la Task Force para consultar, de modo que en el proceso diagnóstico podamos ver si alguno de nuestros pacientes, si no cumple criterio mayor, ver si cumple alguno de estos criterios menores. Respecto a las arritmias ventriculares, sabemos que los criterios mayores de arritmias ventriculares es encontrar taquicardia ventricular no sostenida o sostenida con morfología de bloqueo de rama izquierda. Sabemos que las arritmias ventriculares, si tienen morfología de bloqueo de rama izquierda, significa que vienen del lado derecho del corazón. Y viceversa, si tuvieran bloqueo de rama derecha, el origen de la arritmia ventricular vendría del lado izquierdo del corazón, es decir, del ventrículo izquierdo. Aquí son criterios de displasia arritmogénica de ventrículo derecho. Por tanto, la arritmia, la taquicardia ventricular, va a tener morfología de bloqueo de rama izquierda y además el criterio mayor va a ser que tenga un eje superior. ¿Qué es un eje superior? Que sea positiva en derivaciones como 1 o AVL. Y criterio menor sería una taquicardia ventricular no sostenida o sostenida, como hemos dicho, tiene que venir del lado derecho. Por tanto, bloqueo completo de rama izquierda, pero en este caso, a diferencia del criterio mayor, patrón de eje inferior, es decir, QRS positivo en la cara inferior, 2, 3 y AVF. Respecto a los criterios de historia familiar y genética, pues al menos cumplir uno de los siguientes ítems para los criterios mayores, es decir, que se haya confirmado esta enfermedad, la afectación derecha de displasia arritmogénica de ventrículo derecho, en al menos un familiar de primer grado, con los criterios diagnósticos de la Task Force de 2010, o que se haya encontrado patológicamente por autopsia o en órgano trasplantado en primer grado, o encontrar una de las mutaciones patogénicas asociadas, probablemente asociadas en el paciente probando del estudio. Y luego hay otra serie de criterios que son criterios menores, como encontrar muerte súbita prematura en menos de 35 años en familiares de primer grado que sospechábamos de la enfermedad, o confirmar patológicamente la enfermedad, pero ya en familiares de segundo grado. Con todo y con ello, a modo de resumen, pues tendremos estos criterios diagnósticos. Para llegar al diagnóstico tenemos diagnóstico definitivo, limítrofe o posible. El diagnóstico definitivo lo encontraríamos si tuviéramos dos criterios mayores, categorías diferentes, dos criterios mayores, o bien uno mayor y dos menores, o cuatro menores. Es cierto que estos criterios están plenamente validados, sobre todo en displasia arritmogénica de ventrículo derecho, pero tenemos algunos gaps, es decir, algunos vacíos en la evidencia respecto a los criterios de 2010, como son que no incluyen, como hemos visto al principio, las formas de ventrículo izquierdo o biventriculares y algunas técnicas que vamos a comentar a continuación, como son las técnicas de realce tardío con gadolinio en resonancia magnética cardíaca. Y esto se ha intentado reflejar en algunos documentos de consenso y posiblemente este año o el que viene tengamos los siguientes criterios actualizados de la Task Force de 2010, pasarán a actualizarse este año, a incluir formas ventriculares derecha, izquierda y ventricular. Y esto ya en 2020 se recogió el grupo italiano del doctor Corrado, pues propuso los que denominaron los criterios de Padua para incluir todas las formas, todos los fenotipos de la enfermedad. Y aquí remarcar que en el ventrículo izquierdo el único criterio mayor, hemos visto que en el derecho hay muchos criterios mayores, pues en el izquierdo el único criterio mayor es encontrar fibrosis en la resonancia magnética, y esto es el realce tardío, que ahora comentaremos un poco de qué se trata, ¿no? A nivel subepicárdico, es decir, en la zona más externa del miocardio, digamos, alejada de la cavidad intraventricular, pues en el subepicárdico, o a nivel miocárdico en el septo o en la pared libre. Respecto al electrocardiograma, aquí les quiero mostrar que y hacer énfasis que las alteraciones eléctricas
son de las primeras manifestaciones detectables mediante técnicas no invasivas, es decir, que podemos, aunque el paciente no tenga síntomas, detectarlo en un electrocardiograma de superficie. Y aquí les muestro un paciente de nuestra serie donde vemos un paciente con displasia arritmogénica o miocardiopatía arritmogénica de ventrículo derecho, donde con la flecha les muestro las ondas epsilon, que mostraba esquemáticamente uno de los criterios mayores de la despolarización. Pues vemos que tiene esa onda epsilon al final del QRS, además de que una de las características también muy importantes de la enfermedad es el voltaje bajo. Se pierde lo que es los voltajes normales y se ve pequeño voltaje en las derivaciones. El pequeño voltaje también lo comparte la forma de ventrículo izquierdo, la miocardiopatía arritmogénica de ventrículo izquierdo, donde vemos bajo voltaje, sobre todo en derivaciones de miembros, en derivaciones frontales, y en la arritmogénica del ventrículo izquierdo veremos esta inversión, leve inversión de la onda T en la cara lateral, que es donde se suele asentar la enfermedad en el ventrículo izquierdo. Y respecto al papel de las técnicas de imagen, que es lo que también nos reúne un poco en la sesión de esta mañana, pues bueno, recordar que la primera prueba diagnóstica, además del electrocardiograma, la prueba de imagen que nos va a ayudar en el diagnóstico de la enfermedad es la ecocardiografía transtorácica, que es la prueba de imagen de primera elección. Aquí les muestro un ejemplo de un fenotipo derecho, es decir, de arritmogénica de ventrículo derecho. Este sería 4 cámaras, una ecografía de 4 cámaras, donde tenemos en la parte derecha de la imagen las cavidades izquierdas y en la parte izquierda de la imagen las cavidades derechas, donde si se fijan vemos un ventrículo derecho con saculaciones, es decir, con unas irregularidades parietales que son aneurismas, estas disquinesias que hemos dicho que son criterios mayores de la displasia arritmogénica del ventrículo derecho. Y a la derecha de la segunda imagen, el segundo vídeo, lo que vemos es que es una proyección paraesternal eje largo, donde la porción más anterior de la imagen es el tracto de salida del ventrículo derecho, donde vemos una gran dilatación, digamos que se equipara a lo que es los diámetros del ventrículo derecho a los del ventrículo izquierdo, cuando normalmente deben ser inferiores de tamaño del ventrículo izquierdo, pues vemos una dilatación del ventrículo derecho y una zona de disquinesia, es decir, que la pared, en vez de contraerse en la sístole hacia adentro, hacia la cavidad intraventricular, se contrae hacia afuera. Hemos visto los criterios que son aquinesia, disquinesia o aneurisma, más esa dilatación o disfunción del ventrículo derecho. Respecto a las formas de ventrículo izquierdo, en ecocardiografía, la verdad que suponen todo un reto diagnóstico, ya que, y aquí les muestro para que vean la importancia de que es muy difícil y tenemos que tener todas las sospechas clínicas, familiar, genética, etcétera, para poder juntar todo, aglutinar toda esa información y que podamos integrarla para poder alcanzar el diagnóstico de la enfermedad. Aquí les muestro un fenotipo izquierdo de miocardiopatía arritmogénica, donde las características, a diferencia del derecho, son menos específicas. Vemos unas zonas de hipoquinesia, aquinesia, puede asociarse o no a adelgazamiento parietal. Sabemos que el miocardio ventricular izquierdo es más grueso que el derecho, por tanto al inicio de la enfermedad no va a estar tan adelgazado y podemos encontrarnos volúmenes ventriculares normales o ligeramente aumentados, o la fracción de eyección normal o ligeramente deprimida, no va a ser tan marcado como el derecho. Respecto a las técnicas de ecocardiografía, aquí sin entrar mucho en detalle, pero remarcar que disponemos de técnicas avanzadas de ecocardiografía que pretenden ir más allá de la fracción de eyección. Sabemos que la fracción de eyección es un parámetro muy validado y que nos sirve muchísimo en el día a día, es decir, la capacidad, la cantidad de sangre que es capaz el corazón de expulsar en cada latido. Pues aquí sabemos que, y están casi plenamente implementadas las técnicas de deformación miocárdica, y esto es lo que se denomina el strain global longitudinal. El strain global longitudinal, strain, deformación, es medir en función de la fibra miocárdica la capacidad que tiene esa fibra de deformarse
en la sístole, de modo que lo normal, las fibras del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho, lo normal en el eje longitudinal es que se acorten en sístole, es decir, que se contraigan, ¿no? De modo que lo normal es ver valores negativos, es decir, que esas fibras miocárdicas se acortan y se hace el tamaño ventricular más pequeño. Los valores más negativos serían normales de strain miocárdico. Aquí les muestro unos valores de menos 18% en un paciente sano con un strain normal. El strain, digamos, lo que pretende es detectar mediante un software informático adelantarse a esa caída de la fracción de eyección. Es decir, yo puedo tener una fracción de eyección normal, pero tener ya alteración de esa deformación de las fibras por esa fibrosis que tiene el miocardio, ¿no? Y esto se ha visto que pacientes con miocardiopatía ritmogénica, alteraciones del strain, se relacionan con mayores eventos mayores en el seguimiento. Vamos a hablar también de la cardioresonancia magnética. La resonancia magnética cardíaca es una técnica de elección en el cálculo de los volúmenes ventriculares, fracción de eyección y particularmente es el gold estándar para evaluar el ventrículo derecho. Por ecocardiografía, si no tenemos imágenes en 3 dimensiones, que suele ser lo habitual, estamos jugando con imágenes en 2 dimensiones y sabemos que el ventrículo derecho pues no tiene una forma de bala, como si fuera el ventrículo izquierdo, sino que tiene una forma triangular, cónica, de modo que el tracto de salida en muchas ocasiones no podemos evaluarlo de forma conjunta con el resto de la cavidad. Y esto, la resonancia nos permite el cálculo de la fracción de eyección. Además, también nos va a permitir el análisis no invasivo a nivel de la caracterización tisular, como vamos a comentar ahora a continuación, análisis de flujo, perfusión, etcétera. Os voy a mostrar fenotipos de miocardiopatía ritmogénica, en este caso un fenotipo de ventrículo derecho, donde aquí tenemos a la izquierda un 4 cámaras y a la derecha un paraesternal, ¿vale? Que en este caso le denominamos 3 cámaras en resonancia magnética, donde vemos en la imagen de la izquierda y en la parte de la izquierda las cavidades derechas, donde vemos el ventrículo derecho y donde destaca que el ventrículo derecho, si normalmente debemos tener una pared totalmente uniforme, fina, lo que vemos es una serie de irregularidades, un contorno arrosariado, de modo que estas son esos aneurismas, esas saculaciones, esas alteraciones de la contractilidad, que son la afectación del ventrículo derecho por la enfermedad, donde también evaluaremos esas zonas de aquinesia, disquinesia, contracción asincrónica, junto con esa dilatación de volúmenes y caída de la fracción de eyección. Las formas de ventrículo izquierdo, aquí les he querido traer una forma de fenotipo de ventrículo izquierdo muy florida, es decir, que a diferencia de la ecocardiografía, pues en resonancia magnética se aprecia mucho mejor las formas de miocardiopatía ritmogénica de ventrículo izquierdo. Aquí les muestro una proyección a la izquierda de 2 cámaras y a la derecha de 4 cámaras, donde vemos principalmente unas zonas de aquinesia, aquí en este caso la parte más inferior de la imagen de la izquierda, zonas donde no se contraen correctamente. En la imagen de la derecha pues también zonas de hipoquinesia global, en la zona apical, pero si ven la parte más basal, la zona donde está la válvula mitral, pues esa zona se contrae con normalidad. Sin embargo, conforme nos vamos hacia el ápex, vemos que existe aquí un adelgazamiento parietal en la pared lateral, donde también hay un acúmulo de grasa. Y esto es el análisis morfofuncional, es decir, morfología, volúmenes y función, fracción de eyección. Hablando de la caracterización tisular, vamos a hablar del realce tardío. El gadolinio es el contraste que nosotros usamos habitualmente en resonancia magnética cardíaca. Es un contraste que es un contraste extracelular, es decir, que no difunde a nivel intracelular. Normalmente es un compuesto que va quelado, de modo que no es tóxico para los pacientes y se elimina vía renal. Nosotros administramos el gadolinio durante la resonancia tras adquirir los estudios que hemos visto morfofuncionales, es decir, los estudios de cine del corazón, es decir, corazón en movimiento. Pues administramos el gadolinio y esperamos unos 7-10 minutos para hacer la foto de la resonancia.
¿Por qué esperamos esto? Porque habitualmente en una persona sana, el gadolinio que suele brillar, es decir, suele ponerse blanco en la resonancia, pues en una persona sana, el gadolinio a los 7-10 minutos se tiene que haber eliminado. Es decir, que el gadolinio ya tiene que ir hacia los riñones. De modo que si vemos zonas de realce, es decir, que el gadolinio se queda ahí de forma tardía, es decir, realce tardío, de forma a los 7-10 minutos de haberle inyectado la infusión de gadolinio. Si vemos estas zonas, como veis aquí, el fenotipo de ventrículo derecho, donde ya brillan cuando deberían verse negras, oscuras, ¿vale? Pues si vemos zonas de realce tardío a los 7-10 minutos de la administración del contraste, significa que ese gadolinio se ha quedado atrapado en una zona de aumento de volumen extracelular, como puede ser el acúmulo de fibrosis. De modo que aquí vemos ese realce tardío, la pared lateral del ventrículo derecho y en el tracto de salida, en la imagen de abajo, vemos zonas de aumento de hiperintensidad, es decir, zonas blancas que remarcan fibrosis en el tracto de salida y en la pared lateral del ventrículo derecho. ¿Cómo se verían las formas de ventrículo izquierdo? Que es un poco lo que hemos estudiado nosotros a nivel de investigación. Pues bueno, en las formas de ventrículo izquierdo, lo que observamos, aquí les muestro un 4 cámaras, ¿vale? Donde la imagen en la parte derecha sería cavidades izquierdas, aurícula y ventrículo izquierdo, y en la zona de la izquierda, las cavidades derechas, ¿vale? Pues lo normal en un paciente sano es ver toda esta zona negra, oscura, que sería el miocardio sano. En pacientes con miocardiopatía ritmogénica de ventrículo izquierdo, lo que vemos es un realce, este aumento de intensidad, esta zona blanca, de realce tardío a nivel subepicárdico. Sabemos que el miocardio se compone de 3 capas, epicardio, mesocardio y endocardio. Pues a nivel subepicárdico empezaría a afectarse la pared del ventrículo izquierdo e iría progresando conforme va avanzando la enfermedad hacia el mesocardio y el endocardio en último lugar, ¿vale? Como se muestra aquí en la imagen. También en resonancia magnética podemos ver, como lo ha descrito también este grupo compañero de España, estas irregularidades parietales, como hemos visto en la imagen que os ponía en la diapositiva anterior, como de mordida, es decir, que existe una irregularidad parietal y no es más que la sustitución fibroadiposa de las zonas afectadas por la enfermedad de la pared subepicárdica. Y luego, por supuesto, existen técnicas más avanzadas, pero para no entrar más en detalle, donde podemos ver edema mediante resonancia magnética de forma no invasiva para detectar miocarditis, que se denominan las hot phases de la enfermedad, pacientes que debutan con miocarditis y realmente son miocardiopatía ritmogénica. Y también a través de los, ya esto a nivel de investigación, todavía no está implementado en práctica clínica, pero también pues lo que se denomina los mapas de T1 nativo y post-contraste. Hemos hablado de las técnicas de imagen, vamos a remarcar la importancia de lo que es la estratificación del riesgo. Sabemos que los pacientes podemos pasar de la fase silente a la fase eléctrica, que el paciente no tiene síntomas y tiene riesgo de muerte súbita, ¿no? Y aquí les quiero mostrar este artículo donde sabemos que los criterios de la Task Force de 2010 de displasia ritmogénica de ventrículo derecho, sabemos que aquellos que cumplían los criterios definitivos tienen mayor probabilidad de recibir esas terapias apropiadas de un desfibrilador o de un DAI, ¿vale? Respecto a los que tienen criterios probables, ¿vale? Sin embargo, hay muchos otros pacientes que no cumplen criterios definitivos, pero están en riesgo de sufrir arritmias ventriculares y por tanto, de muerte súbita, por lo que necesitamos criterios más precisos o más predictores de riesgo arrítmico. Otros predictores de riesgo arrítmico, pues es la taquicardia ventricular sostenida y no sostenida. Respecto a la no sostenida, como les muestro aquí en el gráfico, sabemos que la presencia en Holter, en un electro de 24 horas Holter, de monitorización de 24-48 horas, pues la detección de taquicardia ventricular no sostenida se asocia con mayor riesgo de arritmias ventriculares en el seguimiento versus a los pacientes que en el Holter de rutina no le detectamos estas taquicardias ventriculares no sostenidas. Por tanto, son marcadores de riesgo arrítmico. Y otro marcador de riesgo arrítmico también
muy validado en otras enfermedades, pero también cada vez con más fuerza en la miocardiopatía ritmogénica, es el realce tardío. Sabemos que realce tardío significa fibrosis, es un subrogado de fibrosis, pero sin necesidad de hacer una biopsia invasiva, sino de forma no invasiva. Y como se muestra aquí en este metaanálisis, se observa que pacientes con miocardiopatía isquémica y no isquémica, la simple presencia del realce tardío se asocia con casi 6 veces mayor riesgo de eventos mayores en el seguimiento. Y no solo la presencia, sino la localización. Y este paper muy interesante también de 2018 remarca que aquellos pacientes con múltiples zonas de afectación de la localización del realce tardío, como son en el septo, la pared libre o en localizaciones particularmente subepicárdicas, como pueden ser los pacientes con arritmogénica, se asocian con mayor riesgo de muerte súbita en el seguimiento. Y, por supuesto, no solo las técnicas de imagen, electro, sino la genética. Sabemos que existen determinadas mutaciones genéticas con mayor riesgo, que condicionan al paciente que tenga mayor riesgo de arritmias ventriculares y muerte súbita, como son los portadores de mutaciones de truncamiento en filamina C, lamina o fosfolamba. Y ya terminando, y un poco a propósito de los enfoques en cardiología que queríamos comentar, pues un poco con todo este background, con estos antecedentes, pues nosotros en nuestro grupo de investigación nos planteamos si hubiera nuevos parámetros mediante técnicas de imagen cardíaca no invasiva que pudieran contribuir a un diagnóstico más preciso e incluso poder estratificar un poquito mejor el riesgo de estos pacientes. Con este background nos marcamos el objetivo de intentar estudiar la correlación entre el genotipo, entre los genes y el fenotipo en pacientes afectados por la miocardiopatía ritmogénica en función de los hallazgos que pudiéramos encontrar en la resonancia magnética. Y también intentamos identificar la capacidad predictiva de lo que hemos visto al principio de las técnicas de deformación miocárdica o strain mediante ecocardiografía transtorácica en marcadores de riesgo arrítmico de esta enfermedad. Nosotros nos marcamos una población de estudio de 2 centros con miocardiopatía arritmogénica, incluimos finalmente unos 45 pacientes, donde hicimos una evaluación clínica exhaustiva, electrocardiograma, ecografía, resonancia, Holter de 24 horas, aparte de un estudio familiar en cascada y análisis genético de las mutaciones asociadas o probablemente asociadas con la enfermedad. Y con esto surgió nuestro trabajo fibrosis miocárdica en miocardiopatía ritmogénica, un estudio de correlación genotipo-fenotipo. Y de forma resumida, sin entrar mucho en detalle, nosotros hicimos el análisis morfofuncional inicialmente, de modo que medimos volúmenes del ventrículo y la fracción de eyección para hacer esta correlación entre el genotipo y el fenotipo, de modo que dividimos a los pacientes en pacientes afectos por genotipos desmosomales, de mutaciones desmosomales, pacientes afectos por mutaciones no desmosomales, en genes no desmosomales, y pacientes con estudio genético negativo. De modo que nos encontramos la siguiente distribución de fenotipos, encontrando en la gran mayoría de los pacientes afectaciones biventriculares, es decir, formas donde se afectaban los 2 ventrículos en casi el 57% de los casos, encontrando forma únicamente de ventrículo izquierdo, 23%, y ventrículo derecho del 11%. A nivel de análisis morfofuncional, lo que observamos es que se observa una tendencia en los varones con mutaciones no desmosomales a encontrar volúmenes telediastólicos más dilatados del ventrículo izquierdo, y respecto a las mujeres se observó diferencias significativas respecto a la fracción de eyección de ventrículo derecho. Es decir, encontramos peor fracción de eyección en pacientes mujeres con mutaciones desmosomales respecto al ventrículo derecho. Y estos son el análisis morfofuncional, es decir, volúmenes y fracción de eyección. Respecto al análisis tisular, es decir, el realce tardío, la búsqueda de la fibrosis, intentamos realizar una correlación genotipo-fenotipo. Observamos una presencia muy frecuente, casi el 80% de los pacientes de toda la muestra tenía fibrosis en el ventrículo izquierdo, predominantemente a nivel subepicárdico.
encontramos que particularmente una tendencia en los pacientes con realce tardío en el ventrículo derecho en pacientes afectos con mutaciones en los genes desmosomales que codifican proteínas involucradas en el desmosoma. Y encontramos que este es uno de los hallazgos principales de nuestro trabajo, un patrón anular característico, es decir, que vemos el realce tardío, es decir, la zona blanca donde se ve que rodea todo el corazón, un patrón circunferencial, anular característico, subepicárdico con extensión al mesocardio en pacientes predominantemente con mutaciones en desmina, en el gen DES. En 13 pacientes en esta variante de mutación, y aquí les muestro el ejemplo donde vemos la fibrosis rodeando todo el ventrículo izquierdo y sin embargo en la parte de abajo donde vemos el corazón en movimiento, esto no se acompaña, no se traduce, este es el mismo paciente, de una alteración de la contractilidad tan llamativa que quizá en ecocardiografía no se pudiera apreciar, sin embargo sí tiene una fibrosis muy extensa de fibrosis. Respecto al realce tardío, vimos que principalmente, como hemos dicho previamente, mutaciones en desmina, realce subepicárdico anular de ventrículo izquierdo, formas biventriculares con demoglobina 2 y demoplaquina, formas dominantes del ventrículo izquierdo en filamina C, donde en todas estas coinciden esta afectación frecuente de la pared lateral e infralateral del ventrículo izquierdo, y formas del ventrículo derecho, sobre todo en pacientes con placofilina o TEME. Y con esta distribución que les muestro aquí de las distintas variantes y mutaciones. Y con este trabajo lo que nosotros concluimos es que los pacientes, para incluir digamos, estas características en los nuevos criterios, pues nuestra propuesta de fenotipo de ventrículo izquierdo, de miocardiopatía ritmogénica de ventrículo izquierdo, serían pacientes con, en el análisis morfofuncional, encontramos ventrículo izquierdo normales o ligeramente aumentados, con fracción de eyección normal o ligeramente reducida, con alteraciones regionales de la contractilidad segmentaria sutiles y con un realce tardío, como hemos visto, a nivel subepicárdico con extensión a mesocardio, en anillo, rodeando todo el ventrículo izquierdo y con afectación frecuente de la pared inferolateral. Y la segunda parte de nuestro trabajo de investigación, donde vimos que intentamos analizar el strain global longitudinal por capa miocárdica específica como predictor del riesgo arrítmico en esta enfermedad. Hemos comentado que el miocardio se compone por 3 capas: endocárdica, mesocárdica y epicárdica. Y nosotros con un software específico que tenemos en nuestra ecocardiografía somos capaces de analizar la deformación de cada capa. De modo que analizamos este strain longitudinal, es decir, en el eje longitudinal desde la base hacia el ápex, endocárdico, mesocárdico y epicárdico. De modo que, acorde a la guía de ecocardiografía, dividimos el ventrículo izquierdo en un modelo de 18 segmentos, de modo que de la parte más externa son las zonas basales, los segmentos medios hacia adentro y la zona central, el ápex. De modo que podemos dividir el ventrículo izquierdo en la cara anterior, lateral, infralateral, inferior y el septum. De modo que intentamos correlacionar este strain longitudinal por capa con estos parámetros de riesgo arrítmico, como son la taquicardia ventricular no sostenida y el realce tardío. De forma esquemática, les quiero mostrar que al analizar el strain global longitudinal de la capa epicárdica, de la capa mesocárdica y de la capa endocárdica, lo que vimos que aquellos pacientes con miocardiopatía ritmogénica de ventrículo izquierdo tenían diferencias en los valores de strain global longitudinal solo de la capa epicárdica y de la mesocárdica, conservando a nivel de la endocárdica valores normales. Y esto, al analizarlo, vimos que de los 3 strain por capa, el strain epicárdico, es decir, que al final esto también se correlaciona con esa fibrosis subepicárdica, pues el strain, la deformación epicárdica estaba alterada y tenía el mejor punto de corte de la curva ROC, con una sensibilidad y especificidad buenas para la detección de taquicardia ventricular no sostenida. Y finalmente, para el realce tardío, lo que observamos también de forma resumida, esta alteración del strain global longitudinal por capa, epicárdica y mesocárdica, sin afectación de la endocárdica.
y mostrándose también el strain global longitudinal epicárdico el mejor parámetro para detectar pacientes que tenían realce tardío en resonancia con una buena sensibilidad y especificidad. Ya para concluir la sesión de los enfoques en cardiología, recordar lo que hemos dicho desde el principio. La miocardiopatía ritmogénica abarca un espectro fenotípico amplio con forma derecha, izquierda y biventriculares. La fisiopatología pasamos por una fase silente, celular, pero tenemos que tener en cuenta la fase eléctrica, el paciente está en riesgo, y la fase estructural. El diagnóstico precoz, por tanto, es fundamental para identificar a estos individuos que pueden tener riesgo de arritmias ventriculares y sufrir una muerte súbita. Las técnicas de imagen no invasiva, pues como hemos visto, son herramientas muy útiles que nos ayudan en este proceso diagnóstico tan difícil para poder estratificar el riesgo. Y como hemos visto en estos trabajos, la resonancia magnética nos permite evaluar de forma no invasiva la fibrosis de la pared lateral del ventrículo izquierdo en pacientes con arritmogénica por mutaciones desmosomales y no desmosomales, pero hemos visto ciertas características diferenciales en los volúmenes y la fracción de eyección en función del tipo de mutación. Hemos visto un patrón fenotípico característico del realce tardío, es decir, un realce en anillo circunferencial extenso de ventrículo izquierdo, particularmente en pacientes con mutaciones de SMINA. Y respecto a los parámetros de deformación miocárdica, es decir, del strain, pero por capa específica, hemos visto que el strain por capa específica epicárdico se ha demostrado el mejor parámetro para predecir marcadores de riesgo arrítmico como son la taquicardia ventricular no sostenida y el realce tardío. Por tanto, incorporar todas estas técnicas de resonancia magnética, de formación miocárdica en práctica diaria, quizá pueda tener impacto no solo diagnóstico, sino también pronóstico en la evaluación de los pacientes con miocardiopatía arritmogénica. Y nada más, darle las gracias por su atención y dispuesto a los comentarios, preguntas que surjan. Muchísimas gracias, doctor Rodríguez. Vamos a dar inicio a la sesión de preguntas. Voy a dar la palabra primero al doctor Juan Pablo Flores, especialista en imagen cardiovascular de nuestro centro. ¿Sí? No le escucho. Se tiene que quitar Buenos días, doctor Ahora Segura, tiene ¿me el escucha? profe. Sí, ahora, perfecto. Señor. Buenos días. Buenos días, doctor. Primero agradecerle por acompañarme hoy con tan excelente charla. Los felicito por su investigación muy interesante. En el tema, ustedes probablemente, como yo lo viví, allí tienen una incidencia y prevalencia más alta de miocardiopatía ritmogénica de lo que vemos en nuestro medio, igual que otro tipo de miocardiopatías, como la miocardiopatía hipertrófica, que la vemos, pero realmente Europa y España tiene una incidencia y prevalencia mayor que en Colombia. Tengo algunas preguntas, espero no gastarle demasiado tiempo. La primera es, ¿qué criterios diagnósticos utilizan ustedes en la actualidad? ¿Utilizan los criterios de Tax4 o utilizan los criterios de Padua? Debido a que en la práctica diaria, como usted algo lo mencionó en la charla, tenemos dificultades con el Tax4 en las pacientes que tienen la presentación de ventrículo izquierdo, que en su estudio fue el 23%, los cuales tendríamos grandes dificultades con el Tax4. Y lo segundo, lo que vemos es que pacientes que usted ve alteraciones en ventrículo derecho y no cumplen criterio por lo menos mayor por Tax4 para diagnosticar miocardiopatía ritmogénica con resonancia, vemos que hay como una deficiencia en estos criterios en el Task4 para pacientes que apenas están manifestando las alteraciones en el ventrículo derecho y aquellos que tienen compromiso del ventrículo izquierdo, y si utilizan en estos casos los criterios de Padua. Esa sería la primera pregunta. Mejor le hago la segunda después de la respuesta. Estupendo. Pues nada, muchísimas gracias, Juan Pablo. Son preguntas perfectamente pertinentes y que yo me hago día a día. Yo creo que con esta enfermedad, que realmente la prevalencia no es muy alta, aunque nosotros, como ha comentado, en España nosotros tenemos un pool de pacientes que es bastante importante pese a la baja prevalencia. Nosotros vemos esa limitación en los criterios de la Task Force de 2010.
Y de hecho, vamos, que tengo un poco, vamos, creo que en base a compañeros, comentando con compañeros, parece que este año se van a actualizar, ¿no? Entonces nosotros los criterios de la Task Force en forma incipiente pues se quedan cortos, no son muy sensibles en ese sentido, ¿no? Y probablemente pueda condicionar que algunos pacientes pues no tenemos criterios definitivos, pero en cualquier caso un paciente al final es un poco lo que hemos comentado. Los criterios, pues todas calculadoras de riesgo pues tienen sus pros y sus contras y al final no podemos olvidar que tenemos que integrar toda la información y ver un paciente, pues pacientes con antecedentes de familiares, de muerte súbita, aunque no se haya detectado la genética. Sabemos que ese paciente no lo podemos dar de alta, no podemos perderle ese seguimiento. Tenemos que seguir haciendo una búsqueda activa de parámetros de riesgo arrítmico para poder detectar esos pacientes que puedan beneficiarse quizás de algún antiarrítmico o incluso un desfibrilador, ¿no? Para prevención primaria, ¿no? Porque queremos adelantarnos en ese sentido. También en ese sentido hay algunas calculadoras de riesgo arrítmico como la ARVC RISC que está en la web donde pueden acceder para intentar que nos facilite, pero bueno, todo esto al final son calculadoras pero no condiciona el juicio clínico, eso es lo más importante, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros en práctica diaria? Nosotros, en base también un poco, porque también nosotros, cuando estudias una enfermedad, al final tus ojos siempre intentan buscar esa enfermedad. Cuando haces una resonancia, ese paciente no se te puede perder, intentas también dirigir al compañero clínico que pide la resonancia. Nosotros habitualmente nosotros nos apoyamos en los criterios de Padua de 2020, que intentan actualizar los de 2010, ¿no? Que no solo hablan de la forma izquierda, sino también hablan de la forma derecha y biventriculares. Como te he dicho, Juan Pablo, nos apoyamos, pero en ningún caso nos condiciona la sustitución del juicio clínico. Es decir, que es fundamental integrar toda la información. Al final, si un paciente te inquieta y no cumple criterios definitivos, ese paciente pues, necesita una vigilancia estrecha y sobre todo tirar del hilo genético de la familia para intentar desenmascarar un poco la enfermedad, ¿no? Porque lo que no queremos, aunque no tengamos el diagnóstico definitivo y en nuestro informe clínico no nos gustaría que pusiera el diagnóstico definitivo, pero lo que no queremos en ningún caso es que no se nos pase un paciente que esté en riesgo de una arritmia ventricular, ¿no? Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, es algo que es difícil, que nos cuesta hacer en práctica diaria el diagnóstico de la enfermedad. Nosotros nos apoyamos en los criterios de Padua porque pensamos que son criterios perfectamente, vamos, que van un poco en la línea de los criterios que van a salir este año. Y luego, pues, formas que todavía están en esos grises, que no es ni blanco ni negro, sino que está en ese gris, pues intentamos hacer esa vigilancia estrecha hasta que podamos llegar al diagnóstico definitivo. Gracias, doctor. La segunda pregunta es acerca de los pacientes que tienen afectación biventricular y tienen esos patrones subepicárdicos, como usted lo mencionaba, que son muy frecuentes en la miocardiopatía arritmogénica, y nos quedan dudas con pacientes que tienen secuelas de miocarditis. Diferenciar entre miocardiopatía arritmogénica y pacientes que han tenido miocarditis con secuelas en ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, incluso en estos momentos que pasó la pandemia, o ha pasado gran parte de la pandemia del COVID que generó muchas miocarditis, son casos que nos generan gran duda. Fuera de la genética, ¿ustedes utilizan otros medios diagnósticos de imagen o biopsia para determinar si es miocarditis, secuelas de miocarditis o miocardiopatía arritmogénica? Y la última pregunta, para darle espacio a mis compañeros, en cuanto al estudio que presentó de su grupo, muy interesante, en la discriminación de eventos arrítmicos, veo que fue muy importante el strain por capas, que es un poco difícil, más si no tenemos equipos que discriminen por capas el ventrículo. Algunos lo hacen por solo 2 capas, subepicárdica y epicárdica. Ustedes tienen un equipo que lo hacen por 3 capas. Los Philips generalmente lo hacen ya con el TomTec por subepicárdico, subendocárdico, perdón. Entonces tenemos dificultades en estos puntos. Entonces, en la discriminación de arritmias, en su estudio fue más importante el strain subepicárdico
o la cantidad de fibrosis por resonancia cardíaca y la presencia de fibrosis subepicárdica. Vale, pues mira, respecto a la miocarditis, yo creo que esto nos hace más difícil todavía el diagnóstico, porque en el diagnóstico diferencial de una fibrosis subepicárdica del ventrículo izquierdo hay varias cosas, ¿no? Pero bueno, principalmente la miocarditis pueden dar ese patrón de fibrosis, la pueden dar la arritmogénica de ventrículo izquierdo, bueno, diría incluso 4, pero bueno, 3 sobre todo, y la tercera sería la sarcoidosis, ¿no? La gran imitadora, ¿no? Que nos dificulta aún más si cabe este diagnóstico, ¿no? Entonces, nosotros en nuestro artículo es algo que en la discusión comentábamos, porque también era algo que también nos comentábamos con los revisores, y es que, claro, nosotros a nuestros pacientes no podemos hacerle biopsia a todos los pacientes, porque aparte de que es un procedimiento invasivo, pues que al final la rentabilidad no es tampoco del 100% ni mucho menos, ¿no? Entonces, para más INRI tenemos que los pacientes con arritmogénica cursan con miocarditis. Es decir, que si nosotros le hacemos una biopsia a ese paciente, nos vamos a encontrar una miocarditis, pero tiene un test genético positivo. Es decir, que son pacientes con una arritmogénica que tienen miocarditis, o sea, tienen las dos cosas. Entonces, a la hora del diagnóstico de diferencial, yo creo que es fundamental apoyarse en la historia familiar. Eso es fundamental, tener una carga familiar de la enfermedad o alguien con una mutación genética positiva, y que en la miocarditis, particularmente como has comentado respecto al tema del COVID o incluso algunas vacunas, hemos visto miocarditis post-COVID o por alguna vacuna, y ahí tenemos el contexto clínico, es decir, que ahí claramente ahí se relaciona una cosa con otra, y la miocarditis nosotros habitualmente le hacemos resonancia magnética cardíaca, es decir, que nosotros la detectamos mediante el T2 STIR, mediante el realce precoz, el realce tardío. Nosotros, y en base a los criterios de Lake-Lewis, llegamos al diagnóstico definitivo de la miocarditis sin necesidad de biopsia. Si no tenemos una causa subyacente clara, es decir, una infección respiratoria, una gastroenteritis, algún fármaco o alguna toxina, pues, y tenemos una sospecha de que puede haber algún sustrato a nivel del electrocardiograma, nosotros le hacemos genética, le solicitamos estudios genéticos que nos pueda ayudar a ese diagnóstico diferencial. Y por supuesto debajo está la sarcoidosis, que bueno, pues al final tenemos que intentar hacerle el estudio completo para ver un poco que no haya ninguna sarcoidosis debajo, y que en algunas ocasiones nos pueda dificultar y que realmente lo que haya debajo es una sarcoidosis. Les puedo comentar un ejemplo de un paciente que vi el otro día, que yo también hago insuficiencia cardíaca, un paciente con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección reducida, que se le había hecho un estudio genético extensivo, todo genética negativa, tenía realce subepicárdico, le habían estudiado por arriba y por abajo. Al final el paciente entró, lo vi por primera vez yo en consulta, le pedimos un PEC-TAC y le detectamos focos de hipermetabolismo sugerente de sarcoidosis a nivel miocárdico, ¿no? Nosotros en este punto, idealmente lo suyo es confirmar con biopsia esos focos de hipermetabolismo, pero la biopsia a nivel de ventrículo izquierdo, y no solo de ventrículo izquierdo, sino a nivel subepicárdico, es todo un desafío, ¿no? Entonces nosotros, en este caso, por ejemplo, en consenso con los compañeros internistas de enfermedades sistémicas, le hemos puesto tratamiento empírico para la sarcoidosis, ¿no? Entonces, nosotros pensamos sin duda que es una sarcoidosis. Si tuviéramos mejor acceso y un paciente más joven, pues quizás le haríamos biopsia y sin duda habría que descartarlo, ¿no? Pero para al final integrar el realce tardío no es la panacea, sino que tenemos que integrar toda esa información con la genética, con la familia, con el electro, de modo que podamos alcanzar el diagnóstico, ¿no? Me he enrollado un poco, pero en la segunda parte voy a ser muy breve. El equipo nosotros que hicimos, no entró en marca comercial, pero por comentarte, fue un General Electric. Yo sé que también trabaja con Philips. Philips no dispone de ese análisis de strain por capa miocárdica, y bueno, el General sí no lo permitía, de modo que sí pudimos correlacionar
ese strain epicárdico, que es un poco la fisiopatología de la enfermedad, como hemos visto, va la afectación de la enfermedad de fuera a adentro, es decir, del epicardio al endocardio. Y se correlacionaba que aquellos pacientes que tenían ese realce en la resonancia, que es sobre todo subepicárdico, se afectaba el strain subepicárdico, de modo que nos apoya la detección de estos pacientes en fases precoces de la enfermedad. Muchísimas gracias, doctor. Creo que la mayoría de las preguntas que habían en el chat han sido resueltas en las respuestas que se han dado. De pronto nos queda alguna del doctor Villegas, electrofisiólogo de nuestra institución, en relación a la utilidad del estudio electrofisiológico para la estratificación, pues en relación a los resultados que se han publicado, que no siempre han sido uniformes. ¿Qué opina usted, doctor? Sí, precisamente he visto tanto el comentario de la doctora, o sea, del doctor Villegas hablando de la doctora Julia Cabrín de 2021, que precisamente en base y ahora comento la segunda parte de la pregunta, los modelos predictivos, precisamente la escala de la calculadora de riesgo se basa en ese artículo, ¿vale? Digo, para toda la audiencia que si tiene interés en investigar un poco de qué va la calculadora de riesgo, pues le remito, son dos artículos muy interesantes de la doctora Julia Padrín, que publicó en 2021-2022, creo recordar. Respecto a la utilidad del estudio electrofisiológico, hay resultados muy diversos y digamos que es muy difícil porque yo creo que la metodología aquí es muy importante, ¿no? Y incluir a los pacientes adecuadamente seleccionados y filtrados, es decir, que con un perfil adecuado a la hora de la inducción de arritmia es importante, ¿no? A nivel de electroestimulación, inducción de arritmias ventriculares, tenemos que tener en cuenta que buscando un poco la fisiopatología de la enfermedad y sabiendo que no existe una respuesta de sí, ¿no? Sabemos que la electroestimulación nosotros la hacemos habitualmente o la hacen los compañeros de electrofisiología vía endocárdica, ¿no? Es decir, bueno, que estimulación vía intravascular, llegamos a nivel de cavidades ventriculares y hacemos esa estimulación, ¿no? Sin embargo, pues la inducibilidad en patologías como esta, que la afectación inicial empieza en el epicardio, no en el endocardio, y va hacia el mesocardio y posteriormente ya de forma transmural toda la parte, pues el no encontrar una inducibilidad en un paciente que tiene una gran fibrosis en resonancia, pues quizás no sea aquí el único argumento suficiente para decir a este paciente no le indico un desfibrilador en prevención primaria, ¿no? Sin embargo, algunos pacientes que están en esa zona gris y no nos queda claro, pero no tenemos argumentos suficientes para poner un desfibrilador, quizás el papel del estudio electrofisiológico nos pueda ayudar. Pero es cierto que la guía 2019 de la HRS de ritmo para miocardiopatía ritmogénica, la indicación de inducibilidad de arritmia no es una indicación sólida, ¿no? Por supuesto no está descartado del todo, pero al final tenemos que individualizar mucho, ¿no? Yo creo que en honor al tiempo, profesor Rodríguez, podemos dar por concluida la charla, ya que las respuestas fueron tan completas y hubo una sesión de discusión tan nutrida con pocas preguntas. Prácticamente todas las otras preguntas que se habían planteado en el chat y que me hicieron acá por interno, pienso que están resueltas en esencia. No me queda entonces, doctor, sino agradecerle enormemente por su participación, felicitarlo por ese trabajo tan concienzudo que hicieron en un escenario que cada vez tenemos más conocimiento, pero sigue habiendo todavía mucho por aclarar, a pesar de que, como decía el profesor Juan Pablo, en nuestro medio no es tan frecuente, pero ocasionalmente vemos una o dos. En mi primer año de fellow vimos, de hecho, un caso de arritmogénica, y en las reuniones que hemos tenido con los fellows de cardiología de Colombia vemos ocasionalmente, digamos, 2 o 3 al año en los centros grandes que cuentan con expertos en imágenes cardiovasculares. Entonces, le agradecemos mucho, doctor.
Estupendo. Pues nada, pues muchísimas gracias, Emilio, de nuevo. Muchas gracias a la Universidad de Antioquia. He visto conectado algunos amigos conocidos de allí de Colombia y nada, muy agradecido. Y sobre todo muchas gracias por la hora, el madrugón que tienen y nada, encantado de participar con ustedes y nada más, que tengan un estupendo día. Nos vemos. Muchas gracias, doctor. Igual y buen día a todos.